Lo dicho, buenas noches a todos. Tengo 3 pedazos de invitados, así que no me demoro más y voy pasándolos por aquí. Empiezo con Lennon de Lawyer. Ojo. Esa peña, ¿cómo estáis? Aplausazo para ti. Aplausazo para ti. Qué grande, qué grande. Muchísimas gracias porque he visto que estabas en directo hace un rato, o hace nada. Sí, estaba en directo y de hecho he terminado la partida y he venido para acá. Lo he dejado colgado y luego seguiré. Así que te lo agradezco un montón. Que te Dale, pases otra vez tranquilo. por aquí. Welcome. Siempre. Me encanta que me invitéis, siempre voy a venir. Gracias. Nada. Mi amigo por aquí, Marcos Bango, Cancha NBA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vosotros qué tal todo? Muy bien. Creo que no. Bueno, claro, nos veía desde hace semanas, o sea que Sí. todo el mes de enero. Vamos, no os voy a decir feliz año, pero. Feliz año. No cuadra. Y nada, saco por aquí también a Jacobo el Muro. ¿Quién me lo iba a decir? Ojito. Que un martes por la noche estaría yo aquí. Puedo cantarla entera, pero si luego quiere el chat, al final la canto entera. No está mal. Gran entrada la tuya. No lo esperaba. Buenas noches. Tocabas la guitarra, señor Jacobo. Bienvenido también a ti, ¿eh? También tiempo ya sin verte. Gracias, bien Así hallado. que nada. Bueno, vamos a empezar, va. Voy a sacar el primer tema, supongo que sabréis cuál es, ¿no? Porque los Lakers han abierto la veda, se han hecho con el Japo, con Rui Hachimura. Esto entiendo que ya es el principio de todos los movimientos que se vienen. ¿Os parece el fichaje de Hachimura, o sea, lo que necesitaban los Lakers? ¿Suple las carencias que había? A ver quién quiere empezar. Dale, si queréis. ¿Quiere empezar, Lennon? Cancha. Hay muchos libros, mucha camiseta. Y mucha información. Sí. A ver, yo en principio, aunque no sea un fichaje muy sonado, a mí por lo que estás dando a cambio, me parece que se está tomando poco riesgo, ¿no? O sea, al final Hachimura evidentemente es un pick 9, me parece, creo que es del 2019, del draft de 2019, y al final evidentemente pues no llegó a ese nivel, ¿no? que se le esperaba. Pero yo creo que dar ahora mismo a un jugador como Nan y 3 segundas rondas, que bueno, al final no sabes cómo te pueden salir, pero sigues manteniendo esos 2 picks tan valiosos para los Lakers, que son de primera ronda. Y yo creo que bueno, él está metiendo, creo que es un 41, 42% o algo así en catch and shoot desde el triple. Y yo creo que le puede venir bien a estos Lakers. O sea, que yo creo que por el precio es un fichaje interesante. Evidentemente, pues no es el fichaje que va a decir ahora estos Lakers pasan a ser candidatos, obviamente. Como primer movimiento, sin gastar así ninguna ronda importante, a mí me parece que está bien. De hecho, el último partido con los Wizards dejó ahí un buen sabor de boca, ¿no? Creo que hizo como 30 puntos o algo así. Y bueno, veremos. Yo creo que desde el banquillo, para aportar 10, 15 puntitos a los Lakers, puede venir bastante bien, yo creo. ¿Lo tenéis ojeado a Hachimura o qué? Sí. Hay que recordar que el año pasado no jugó, ¿eh? Sí. Tuvo problemas así. Parecía que era algo tema salud mental, ¿no? Lo del tema de Hachimura. Sí. Entonces, no sé si es un fichaje más marketingiano. Sí, es que es muy exótico el tío. O sea, tú imagínate, claro, porque tú imagínate que mi madre es dominicana y mi padre es un tío de Cáceres y sacó una belleza como esta. Pero claro, tú imagínate, claro, un japonés con tal, un tío exótico que abre 2 mercados, tal, aquí. O sea, yo creo que más sobre todo porque todo lo que fichan los Lakers es como ¡guau! ¿Sabes? Sí. O sea, se magnifica. A ver, es un refuerzo. Para mí, a mí me gusta, ¿eh? El refuerzo. Me parece un buen jugador. Si está bien y es regular, mejora a Kendrick Nunn. Sí. Y me parece bien. Lo que pasa es que ya sabes, todo lo que hacen los Lakers es ¡guau! Hachimura, pues no te va a dar un anillo. Bueno, ahora me guarda el clip porque seguro que luego, pero en principio no parece, ¿sabes? Que te vaya a dar un anillo, pero yo creo que te mejora el equipo. Yo creo que es importante de cara a la NBA toda esta evolución que también explica Jacobo, ¿no? Con la mezcla de razas y al paso de los años que se integre un poco. Ya sabemos que con Europa costó muchísimo, ¿no? Y abrir estos mercados. Evidentemente, a lo mejor no es un jugador puntero, pero como también ha dicho Jacobo, pues en Lakers impacta
mucho más, suena mucho más, ganen o no anillo, ¿no? Al igual que tienen al alemán de base y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno para tanto como para la franquicia como para la NBA y está bien, ¿no? Tener esos movimientos siempre y cuando no destrocen a ese jugador con el que suplen, ¿no? Yo creo que abrir fronteras siempre es importante para la NBA y para el baloncesto. Yo es que estaba un poco con lo que habéis dicho, el tema de que al ser es un fichaje como exótico, ¿no? Pega para la isla de las tentaciones, ¿no? De tentador. Sí, el tío está. No me gustaría que mi chica Cuidado. estuviera ahí todo el rato ahí rondando con ese, ¿eh? El tío es un mocete bien parecido, ¿eh? Sí, No sí. hay confianza, no hay Pero es eso, confianza. tiene que demostrar. Es cierto que ha dicho Marcos el último partido hace 30 puntos, ya dejó, la sensación era que dejaba caer que, bueno, que él tenía claro que se iba a ir, si no ese día, al día siguiente, por lo que dejó caer. Así que nada, esperemos, por mi bien y por el de nuestro padre, mi papá, del tío Trince también, LeBron James, que salga bien el fichaje de Hachimura. Me preocupa, eso sí, también el tema del que puede pedir igual más dinero, ¿no? En verano, de lo que te podría pedir quizás otro jugador y que se comerá seguramente bastante parte del salary cap de los Lakers, ¿no? Pero bueno, veremos si se gana el sitio. No sé, ahora que se ha abierto la veda, ¿qué equipo pensáis, tal y como están las cosas, que puede hacer el movimiento más gordo previo al trade deadline, ¿no? A ese, creo que es el 9 de febrero. ¿Qué equipos os veis vosotros que podría hacer ese movimiento todo por los aires o vamos a por el anillo o a ver qué pasa aquí? Es que hay mucho equipo necesitado, ¿vale? Pero también hay mucho equipo que está necesitado, pero esperan a Víctor. Entonces, claro, tú dices, lo suyo es que Houston suelte aún más lastre. Pero no sabemos si va a pasar. Pero hoy he estado escuchando un rato a nuestro compañero ahí de Massive Ball y ha dicho una locura, pero que la locura me ha encantado, que es que Michael Porter Jr. Hacer el trato con Toronto, bueno, Michael Porter Jr. y alguien más, y pillar a Siakam. Y tú dices, o sea, ha dicho otro jugador y tal, las cuentas salen, ¿vale? O sea, no es ninguna así tal. Y me parece que debería ser general manager de Denver, porque me parece un cambio que a Toronto no le va a venir mal y que a Denver le daría ya directamente, pum, finales. O sea, finales de conferencia mínimo. No sé si Denver está buscando algo, también es verdad que Denver no tiene interior fiable para... De los que están arriba, no tiene un cambio de Jokic fiable. Si se puede tener un cambio para Jokic. Yo no tengo claro, igual me contesto a mí mismo, Portland, ¿no? Con el tema este ahí de Lillard, ¿no creéis? ¿Os molaría que, no sé, a lo loco, que Lillard saliera o que otra vez, o que, no sé, que diera un golpe encima de la mesa, ¿no? Es que es muy triste lo de los Blazers, ¿eh? Porque a mí el equipo me parece bueno. Sí. No sé. Bueno, ¿Pero a dónde? Claro, parece que hoy, de hecho leí antes en Twitter que lo habían como un poco reafirmado, ¿no? Porque como había después de los últimos resultados, había mucha gente diciendo que igual traspasaban a Lillard, que apretaban el mítico botón rojo. Yo leí que Lillard en principio se iba a quedar y que lo que iban a hacer era intentar mejorarle el equipo para por lo menos darle un equipo que... Yo estoy contigo, Jesús, a mí me parece un buen equipo, creo que tiene pintas, creo que faltan cosas, evidentemente, para luchar con los mejores en la conferencia oeste. Pero bueno, yo también puedo ver que a lo mejor no un bombazo a nivel Michael Porter Jr., que te puedan traer un Siakam, que ahí sí que te cambia radicalmente la imagen, como por ejemplo los Nuggets, lo que comentabas, pero sí que a lo mejor los Blazers sí que se pueden mover, ¿no? Porque al final Lillard lo que está jugando lo está jugando muy bien y bueno, los años pasan para todo el mundo, ¿no? Entonces tampoco están para desaprovechar oportunidades. Entonces, no sé, a mí también luego me encajaría también el tema de Mavs, los Mavericks ahí con Doncic que puedan hacer algún movimiento. No sé, habría que verlo. Yo creo que esos tres equipos podrían ser. Sí, uy, he perdido a Leno un segundo. Sí. A ver si se vuelve a conectar. A ver si se engancha. A ver, el problema de Maps es que no tiene nada que ofrecer. Ya. Sí, es que, hombre, si viniera una hada mágica
y les quitara de encima a Bertans, por ejemplo, ¿sabes? Con ese contratazo y tal. Sí. Pero es que no tiene nada. O sea, No, nada no. que perdería mucho, porque ¿qué tiene a Wood para dar? Que no le gusta mucho a Jason Kidd, pero es que no tiene nada, no hay por dónde cogerle. Recupero aquí a Lennon, que ha sido cuando le han dicho ¿Estoy lo o del no? pelito en el chat, ¿eh? Le han dicho lo del que está guapo. Se ha ido. Sí, ¿Se ha te dicho, oye? ¿y el pelazo? ¿Nos oyes, Lennon? Sí, pues, ¿me oís? Ah, Sí, vale, sí, perfecto. Sí, no digo, a ver si vuelve a ver el problema antes. Perfecto, vale. ¿Pero me oís ok. o no? Sí, se te oye. Y se te tienes oye una voz perfecto. cojonuda para hacer un podcast, tío, por cierto. Pues, he pensado en hacer SMR y tal, ¿sabes? Aquí Dramones y gazmorras. Oye, ha dicho Jacobo lo de y piscinas. lo de hay equipos que están pensando en Víctor. Tú como deportista, ¿no? Que has jugado, bueno, que street bowler leyenda, ¿tú te dejarías perder algún partido No. por contundente? Hombre, por chavales sí. Oh, ya estoy aquí. Me veo. Sí. ¿Me veis? Ahora sí. Sí. Vale. No. Nunca. No. Hombre, por chavales y tal, en campus y eso lo he hecho, evidentemente, ¿sabes? Porque pues Bueno. estás ahí en el contexto, los chavales que se llevan el hype y tal, pero no, jamás. Bueno, el otro día vimos un vídeo de jugadores NBA con niños que lo que hacían es ponerle chapas. No, claro, todo sí, eso evidente. No, pues yo también lo he no hecho. perdían ni eso. Yo lo he hecho a muerte, ¿sabes? También, pero bueno, luego pues tienes que entender, depende, pues en el contexto, ¿no? Que estás ahí y depende de tal, pues si lo he hecho. Pero la pregunta, que no te la he dejado formular, perdona. Sí, no, pero estaba clara. No. Por mucho que este tío vaya a marcar época y vaya a hacer ahí el... Pero ¿te dejarías perder un partido? Es que no sé en qué contexto. Claro, es que también el concepto del tanking, no sé si estáis conmigo, es diferente, no te estás dejando perder. Pero es como cuando jugabas en el cole con tal y te tirabas desde el medio campo, hacía no sé qué. O sea, que digamos que no te importa perder, ¿sabes? Pero... La pregunta es si te dejas llevar un partido porque te dé lo mismo. Claro, a eso me refiero. Un poco... Un partido, ¿no? La temporada prácticamente. La temporada, claro, porque... sí. No, yo es inviable eso. No, inviable. Pero es que nunca he tenido esa actitud. Yo creo que eso... Me parece yo creo que ha sido innato en los videojuegos, en jugar a las canicas, a lo que fuera, ¿sabes? No, siempre ha sido competitivo y no sé, nunca... No, jamás. No he ido a un sitio a dejarme llevar por la situación o tal, porque al final no disfrutaba de falta de motivación un poco, ¿no? Sí. Igual, arrastrarte así 6, 7 meses. Además, se dejaba llevar, yo los llamo se dejaban llevar, ¿no? Sí, y sí, hay sí. muchos que se dejan llevar, ganan su guita, tal, tienen sus números y se dejan llevar, pero yo siempre he sido para mí el reto siempre ha sido retarse uno mismo y a ver qué puedes hacer mejor constantemente, ¿no? Y superarte a uno mismo, ¿no? Qué bueno. Ese es el mayor reto de la vida, para mí, ¿no? Marcos no dice nada, yo creo que es porque sí no, que se dejaría, ¿eh? No, pero es que yo no creo, o sea, yo creo que el tanking no es que los jugadores se dejen. Al final es que primero, pues la franquicia, a nivel franquicia, pues hace los movimientos adecuados para sacar a estos buenos jugadores del equipo y luego, pues a lo mejor descansan más los que son buenos, hacen como combinaciones de jugadores a lo mejor que no pegan demasiado para perder, pero al final... Yo, o sea, quiero decir, a lo mejor algún caso sí, pero en general yo creo que los equipos que tanquean al final es pues porque tienen un determinado nivel, porque son muy jóvenes y al final pues tienen un nivel hasta ahí, pero no creo que, bueno, alguien habrá seguro, pero no creo que los equipos en general vayan a perder. O sea, de hecho, mira los Utah Jazz, ¿no? Que parecía que iban a perder todo y mira dónde están y veremos ahora si intentan dinamitarlo, como tú decías, Jacobo, para ir a por Virtual Wembanyama o siguen como están, que no están nada mal. Pero no creo que un jugador, salvo, como digo, excepciones, vaya a perder y diga, voy a tirar este tiro y lo voy a fallar. Porque al final a él le va a venir mal porque va a sacar un peor contrato y es complicado. A perder no. Bueno, di, Jacobo. Dale, que ya habla mucho. Yo creo que a perder no, pero sí es cierto que hay gente en todos los deportes, sobre todo los colectivos, en los que el de al lado te puede ayudar.
Porque en el tenis, evidentemente, es imposible que lo hagas porque pierdes y te vas. Pero en los deportes colectivos sí hay gente que, bueno, va por el contrato millonario o va por un contrato y tal, y sabe que por sus condiciones y haciendo unos mínimos va a dar un resultado. Entonces, no es que la franquicia diga, bueno, mi equipo me da igual lo que hagan, porque evidentemente son propietarios y para encontrar sponsor, que es de realmente lo que viven y también de que la gente llene su estadio, necesitan hacer números, ¿no? Para todos esos números que tienen que hacer el balance a final de año. Pero sí es cierto que hay jugadores, bajo mi punto de vista, que se han dejado llevar en muchísimos deportes de equipo, ¿no? De equipo. Y el caso que hablamos el otro día, para mí Carmelo Anthony, pudiendo haber sido un top mundial, que probablemente en selección americana lo es, pero podía haber sido mucho más alto, se deja llevar por el estado mental, ¿no? Que a lo mejor él no lo ve así, y muchos jugadores, bueno, hay jugadores de fútbol a patadas, llegan a un equipo grande, se sientan ahí a comer pipas. No van a entrenar. Y que no te diga Barquilo de Carmelo, ¿eh? Si te lleva Barquilo de Carmelo. Es que Carmelo, ¿sabes lo que pasa? Que compitió en las primeras temporadas en Knicks a muerte, y cuando el equipo se fue debilitando, ahí sí que se le veía que, bueno, yo voy a hacer mis numeritos, voy a hacer tal, pero ya se le veía como menos implicado en general. Es que son intangibles. Muchas veces estas cosas, lo del tanking, pues es lo que dicen, te ponen una rotación mala, tal, y luego yo he seguido porque tenía mucha curiosidad que iban a hacer hace años, no sé si os acordáis, del proceso de Filadelfia. Que Filadelfia pilló varios números uno y, claro, estaban esperando como para eclosionar. Y yo he visto partidos de Filadelfia de competir hasta el tercer cuarto, salir el cuarto y decir, van a perder. ¿Se dejan? No. Pero no hacen todo lo que tienen que hacer para ganar. Claro. Eso está claro. Y luego también es verdad que la plantilla, hombre, tú ahora dices, San Antonio está haciendo tanking, o Houston, y dices, ya, pero es que aunque se pusieran en serio, ¿qué rascarían? 5, 10 victorias más como mucho. Sí. Tampoco les daba. De hecho, San Antonio creo que está con más victorias de las que cualquiera podríamos esperar, ¿no? Tienen, no sé, están con más, ¿no? ¿Qué tienen? San Antonio ahora mismo tiene 14 victorias. No le daba yo un muchas equipo más de Popovich, en porque total es un de la equipo de temporada. baloncesto, pero si no... Bienvenidos los que os vais incorporando todos por aquí. Os voy a sacar otro tema. A ver, el partido en París, que genera siempre tanto hype, ¿no? Aquí entre los europeos, todo el mundo seguramente quiere sacar, o busca al menos la posibilidad de sacar esa entradita. No sé si con estas cosas tan lejanas que yo veo, que me parecen imposibles, pero el tema de una hipotética extensión de la NBA, crear una franquicia en Europa, ¿no? Mírame. No sé si os gustaría la idea. No, sí, la fumada me gustaría. Pero ¿y cómo logísticamente, cómo lo haces? Si ya con México va a costar, y que se supone que va a ser la primera, no, aparte de Canadá, que ya está, México se supone que la próxima franquicia y tal va a ser en México, y todavía sí. Logísticamente México sí, pero cualquier otra cosa que no esté así cerca, si es que ya de la costa este al oeste hay veces que dices, hostia, es que pedazo de viaje. Sí, parece imposible. Yo creo que es inviable. O sea, inviable económicamente. Sobre todo para los equipos europeos que ya lo pasan mal jugando a la Euroliga. O sea, ya tienen que poner pasta muchos de ellos. Entonces, evidentemente, solo en la infraestructura que tendría que montar una entidad para meterse en esta liga, yo veo más que hagan un torneo, una Euroliga, una sede como una especie de mundial de fútbol con clubes en la que se tiran mes y medio concentrados en una ciudad y jueguen un torneo que se llame como lo que sea, ¿no? Mundialito de clubes. Por ejemplo, eso lo veo un poco más viable que se monte una liga con sus viajes, con sus giras, simplemente porque creo que Europa económicamente a nivel de baloncesto no puede soportarlo porque no hay tanto dinero, ¿no? Y luego la NBA no sé si
querría respaldar ese vacío que está en Europa. Sí, y yo voy un poco hacia también como que se perdería ese que tenemos todos, ¿no? Yo creo que los que seguimos la NBA, con el deporte americano, ¿no? Un poco, creo que acercarlo, o sea, no sé si la palabra es desvirtuar, pero como que ya no sería lo mismo, creo yo. O sea, sería como europeizado ya el tema. A mí me gusta más el rollo del show, NBA, no lo veo similar a esto. De hecho, creo que cada vez se están intentando copiar más cosas, ¿no? Aquí, en cuanto a show entre los entremedios y tal, y en descansos. No sé, yo sobre todo lo digo por eso, ¿no? No me gustaría, entre otras cosas, por eso. No sé si... Anda, que si has dicho al principio que a ti sí te gustaría Golfo. No. Rufián. No, yo he dicho que... Os he preguntado si os ya, pero os ha preguntado, ¿gustaría que...? Claro, para ver si alguno me decía, a ver si que le gustaría ver si me gusta, todas las pues semanas a mí sí me gustaría, o sea, por gustarme, sí me molaría, pero bueno, yo soy un aficionado también a la NFL, últimamente menos, pero hace 10 años así estaba súper guay con la NFL y ya se intentó algo parecido, que pusieron 6 u 8, al principio 6, luego 8 equipos de la NFL financiados por equipos de la NFL, los Barcelona Dragon, los Amsterdam no sé qué tal, para el siguiente salto era a lo mejor intentar como integrarlo o hacer, y no funcionó. Y la NFL tiene pasta, ¿sabes? O sea, no sé, no... Bueno, y por favor, que no copien lo de los tiempos muertos. O sea, que copien lo que quieran, pero no lo de 17 tiempos muertos cada 2 minutos. O sea, es lo único que... La NFL no la sigo, eso ya terminaría de matarme, seguramente. Así que, no sé. ¿A ti te gustaría ver partidos todas las semanas, un partido NBA aquí en España? A mí sí. ¿Marcos? Sí, hombre. A ver, por gustar, es lo que dice Jacobo, ¿no? Por gustar, obviamente, claro que me gustaría. Otra cosa es también lo que dice Lennon, ¿no? Que no le veo la viabilidad por ningún lado, pero hombre, por gustar, pues evidentemente que vinieran aquí a Madrid y poder ver la NBA en Madrid, pues Claro. evidentemente me gustaría, obviamente. Sí. Pero no lo veo viable. Yo he dicho que no lo vea viable, pero no quiere decir que no me guste. Claro. Así al final eres tú el único al que no le gustaría, vinagre. Es que yo estoy en que no me gusta porque creo que perdería un poco la esencia esa. Pero ¿cuál es la esencia? Claro. La esencia, pues todo el show, la parafernalia que mueve un Pero poco... ¿por qué lo vas a perder si lo vas a traer? Pero no si lo nosotros, sé, porque mira, creo que aquí mira, es diferente el baloncesto... tema de la afición que tenemos, o sea, es como muy diferente todo. No sé si... Yo creo que en la mezcla está todo, ¿no? El baloncesto, nosotros antes jugábamos posiciones de 30, nos fijamos, en la NBA se empezó a jugar posiciones de 24, nosotros jugábamos 2 tiempos, fijamos y se empezaron a jugar 4 cuartos, teníamos el triple más cerca, como la distancia universitaria, nos fijamos y se alejó el triple, los jugadores ya no solo querían llegar a ser profesionales en nuestra liga, sino que querían llegar a la NBA porque había ya un río y había viabilidad en el que se podía llegar. Yo he hecho shows aquí y he hecho shows allí y he hecho exactamente los mismos movimientos. Yeah. Y como bien dices tú, te asomas a la grada aquí de nuestro país y yo tenía la sensación de, digo, joder, esta gente lo debe de ver todos los días porque nadie ¿sabes? Nadie Claro aplaude sí. tal. Claro, nadie aplaude tal, no sé qué, y luego vas a otros países, la gente se te echaba encima volviéndose loco, ¿no? Entonces, creo que esa cultura también ya está empezando a venir porque se respira en la información. Ya los niños se emocionan más cuando ven un crossover y le tiras al suelo. Antes tirabas a un tío al suelo y tampoco pasaba nada en este país. Entonces, había poca emoción cuando hacíais cosas así. Sí. Movimientos estos, sí, eso lo hacéis vosotros. Sí. Con respecto a otros países, sí. Antes sí. ¿Pero por qué? Porque tú antes, en la ACB, tú no veías un mate. Ya. Veías la bandejita, el posteo, el taca-taca. Bueno, a Ricky Winslow sí que los hacía. Bueno, estudiantes ahí a tope, ¿eh? En un porcentaje, Mike Smith. Michael Smith, claro que sí. Tanoka y tal, pero Epi no llegaba, ¿sabes? O sea... Pero generalmente el entrenador no te pedía que se la reventaras en la cara. Te pedía que anotaras. ¿Vale? Entonces, era otro concepto. Creo que ese concepto está cambiando, pero todavía sigue un poco en nuestra sangre. Entonces, mezclar todo eso
creo que es importante. Y eso solo se mezcla de verdad, palpándolo y viviéndolo, ¿no? Y si tú te fijas ahora en los comentarios de LeBron James, de Kevin Durant, cuando llegó Luka Doncic a la NBA, este tío no nos gusta y tal, y ahora, hostia, el timing que tiene europeo, mucha gente lo está cogiendo, Nikola Jokic y tal. Entonces, creo que la mezcla de información y de práctica nos hace mejores a todos, tanto a ellos con nuestra información y a nosotros con la suya. Y eso hace que el deporte evolucione. Y bajo mi punto de vista, tú como lo ves allí, no lo tocas y lo ves tan guay, el no tocarlo te crea una sensación siempre como de... ¿cómo explicarte? Como de ilusión, como que siempre lo quieres, como que siempre vas a por ahí. Y en el momento que lo toques dices, ya no me gusta. Ya, pero bueno, si ves a esa Beyoncé, luego me lo explicas, ¿sabes? Claro. Sí, pero por eso digo, claro. Me voy a Nueva York y veré un partido de los Ya, Knicks, pero dices, me voy a Albacete, ¿sabes? O sea, quieras que no, mola, porque es que además, imaginaos, es que yo ya lo estoy viendo, los dos mundos. En vez de ver al típico americano así con sobrepeso, con una esta de pollo, así tal, y una cerveza que te mueres, un tío con un botijo y un plato de croquetas. O sea, y eso va para allá, ¿sabes? O sea, eso lo ven los americanos y dicen, ¿una croqueta? ¿Qué es esto? Y cuando se come la primera, el pollo ese se va a tomar por culo, ¿sabes? Escucha, o sea, claro, allí se paga el jamón y el aceite a precio de oro. Pero a precio de oro. Entonces, creo que la mezcla es importante. Nosotros aquí tenemos una cultura, pues... infinitamente de años superior por longevidad de nuestro país, queramos o no, nos guste o no, lo que haya pasado en la Tierra no es culpa nuestra, y España estaba aquí antes, ¿no? Como civilización, sí. Entonces, claro, tú ves en Hollywood, ves Gladiator, ¿no? Hostia, americana de puta madre, no sé cómo, ya, pero los gladiadores ya estaban aquí. Pero allí te hacen la peli de puta madre que flipas tal. Pero lo que te está diciendo Jacobo, pavo, prueba una croqueta, se te va. Sí, los de Juego de Tronos que vinieron a Cáceres y estaban como locos que no se querían pirar. Y dice, aquí, ahora me voy a ir a Irlanda. Los cojones. Es que nosotros realmente lo que tienes no lo valoras porque es cotidiano y lo ves todos los días. Entonces tú hablas de ir allí, ver Nueva York, tal, de puta madre, porque es un viaje en la que aprovechas todos los poros de tu cuerpo porque vas a ver ese viaje. Y aquí estás a 100 cosas, a pagar al al alquiler, trabajar, no sé qué tal. Entonces no aprovechas en todos los poros de tu vida al 100% realmente lo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que, bajo mi punto de vista, no deberíamos envidiar a nadie en absoluto y deberíamos intentar absorber todo lo que podamos, ¿no? Menos una cosa. Yo creo que el tema de la afición me gusta más allí, de cómo tratan y respetan el juego y cómo respetan al contrario, que la última vez que estuvimos aquí hablando de eso, sí que me gustaría que se heredara lo de allí. No, claro, en la mezcla, es lo que te digo, en la mezcla. Nosotros evidentemente somos unos siesos, ¿sabes? Y aquí solo se apuesta por el fútbol. Cuando hablamos de esto es porque aquí se apostaría por el baloncesto, entonces el concepto también cambia, quiere decir que la gente se mueve masivamente y comprende ciertas cosas, pero aquí solo lo mueve el fútbol. Entonces por eso antes he dicho que yo aquí lo veo absolutamente inviable, porque tendrías que decir al mundo del fútbol que cortara su riego de pasta para que la repartiera, y yo creo que eso aquí es totalmente inviable. Sí, es muy futbolero, pues hablando es un país muy futbolero. De comportamientos también, un vídeo que habréis visto también seguro recientemente, voy a ver si lo pongo, si lo puedo meter. Y si no, entiendo que habréis visto el vídeo este que ha salido de los niños, ¿no? El comportamiento de los chavales. Ah, sí, tío. Sí. Joder, pues haciendo estas... Sí, las bravuconadas estas ¿no? ahí. Que suelen hacer los jugadores y todo esto. No sé si... A ver si lo puedo meter, ¿vale? Porque es que creo que lo tengo por aquí, pero no lo encuentro. Vale, a ver. A ver, aquí, ¿vale? Le voy a dar... Vale. Ahí está, chaval.
El chaval tiene un rollazo. Sí, sí. Y este llega más lejos que yo, lanzando. Yo no llego al triple. No, yo a cuchara sí, pero así no. Eso sí mola. Sí. Es que ha llamado bastante la atención, ¿no? Esto esta semana, bueno, todo el mundo lo ha compartido, que si esto es por culpa de los jugadores de ahora, que están, o sea, que provocan que los chavales pues caigan en este tipo de comportamientos. No sé cómo lo veis, si realmente es culpa de lo que se ve de lo que se ve en las canchas hoy en día en la NBA o de lo que ven en su casa, ¿no? No sé. Y es que a mí no me parece que esto tenga que ser culpa de los jugadores, ¿no? Tío. Yo no Yo creo que estén... sí. Yo creo que no lo ven en casa. Yo no me imagino a su padre colgando una estantería y luego haciendo que mira qué estantería que ha puesto. Pero ¿sabes? esto se ha O hecho sea, toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Lennon, tú cuando haces una virguería y le haces una canasta a un jugador, no puedes hacer un poco... O sea, seguro que hay un poquito de cachondeo, de coña, y no estás pensando en que vas a fastidiar. O sea, que un niño va a coger ese gesto tuyo y va a parecer, no sé, que estés haciendo que el futuro sea peor por tu culpa, las nuevas generaciones. Yo creo que esto siempre ha existido, absolutamente Sí, ¿no? siempre ha existido, ¿no? Antes los niños se ponían la chupa de gris, de cuero, ¿vale? Y eran macarras, lo que pasa es que ahora los ves vestidos de LeBron James y del otro, ¿no? Yo creo que esto siempre ha existido, lo que pasa es que ahora los vemos a golpe de clic. Ahora las nuevas generaciones tienen a golpe de clic también, como cualquier otra cosa, esa información, ¿no? Pero quien quería ver algo y quien quería imitar a uno de sus ídolos, le imitaba desde arriba hasta abajo. Yo me puse las trenzas por Allen Iverson, tatuajes, tal, o sea... ¿En serio llevabas trenzas? Hombre, hasta hace nada. Hostia, tío, yo no lo sé. Una foto o algo, voy a buscarlo. Voy a buscarlo ahora mismo en Google. Oye, Marcos, ¿a ti te parece justo? O sea, ¿te parece que o sea, ¿no te ha parecido desproporcionado la reacción de la gente, sobre todo en Twitter, a ver, es que yo creo, o sea, bueno, yo he hecho lo suyo también, yo creo que aquí la culpa evidentemente no es de los chavales, al final es lo que tú comentabas, ¿no? El chaval ve a Yamorán o ve a otro haciendo el gesto así de no me puedes defender porque eres más bajo que yo y lo puede imitar. Yo creo que aquí sí que es verdad que, sobre todo a ese nivel y tal, porque tú cuando haces algo, por ejemplo, para celebrarlo tú, no pasa nada. Pero en el momento en el que, o por lo menos lo que yo pienso, en el momento en el que tú haciendo algo como que desprestigias a otro compañero, en este caso al rival, yo creo que eso es lo malo, pero creo que la culpa no es suya y la culpa debería ser de los entrenadores que deberían decir, o bueno, en este caso, claro, entrenadores que deberían decir que se dediquen a jugar, que se dejen de hacer cosas y que lo que hagan es jugar, que se diviertan jugando, que si quieren celebrar muy bien, pero no, o sea, es como llevándolo un poco al fútbol, ¿no? Lo que decía Lennon antes. Es como si tú metes un gol y vas a celebrar por la cara del portero, ¿sabes? Lo que pasa es que en el fútbol estas actitudes no se ven tanto. Sí se ve con el cuento. Pasó el otro día con Lucas Pérez, que hizo eso con un portero y tal, pero que a mí, por ejemplo, a mí esas cosas no me parecen bien. O sea, quiero decir, a mí me parece bien que lo celebres, que hagas lo que quieras, pero no que intentes desprestigiar y menos siendo un crío. Pero insisto, que la culpa para mí no es de los chavales, es del entrenador, que debería ser el que corte esa actitud. Un chaval no tiene absolutamente ni idea de lo que está haciendo. Eso. No. Ni idea. Solo imita. Ni idea. No sabe que al de enfrente pues le puede causar que el otro va a jugar peor, ¿no? Que al fin y al cabo realmente lo que lo hacen mayores es intentar posicionar su estado mental frente a la situación. Un niño no sabe eso. No. Tan al detalle, ¿no? Claro, no. Tan al detalle, ¿no? No llega a ese análisis. Llega, yo le he metido no sé qué, algo así, ¿no? Entonces es un poco más primario, ¿no? Más de instinto y de imitar y calcar eso para sentirse ese jugador ahí, ¿no? Pero yo creo que esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora la gente quiere ganar pasta con las redes sociales. Es decir, lo ponemos ahora no sé qué, esto, los padres, no sé qué, tal. Sí. Y creo que no es ni tanto ni tampoco, ¿no? Y lo que decía Jacobo viene un poco también en un porcentaje, no sé en cuál, viene un poco de la casa. Evidentemente su padre no va a poner la estantería y hacer así. Pero si su padre le ve hacer el
mongolo o el idiota o tal, no sé qué, en situaciones con otros críos y controla su comportamiento, ¿no? Que sea estable, que sea regulado, que sea equilibrado, ¿no? Cuando llegue esa toma de decisiones, cuando van pasando las edades, pues regulará todo eso. Yo me acuerdo cuando era pequeño, vi un vídeo de mis hermanos de Magic y metí una canasta y hice así como hiciera Magic y bueno, a mí me cayó una bronca, pues yo llorando a mi casa y no entendía nada. Porque no entiendes nada. Tú te sientes, yo soy Magic Johnson, ha hecho esto, es un máquina, yo quiero ser un máquina. Entonces, ahora hay tantísima información que a veces pues hay que comerse las situaciones. Pero vosotros no tenéis la sensación viendo a los niños, que yo he visto el vídeo ese. Primero, hay gestos que sí que molan y otros que no, que se podrían ahorrar. O sea, me refiero, tú haces un triple, haces así y dices, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Que tal. Pero yo es que creo que los niños, los contrarios, tío, cuando el otro se ha puesto ahí como tal, es que los contrarios ni lo pillaban, ¿sabes? No, O sea, claro, no pillaban claro. ni Por que eso eran de premios, es que estaban ahí, lo tienen normalizado. Sí, yo por eso lo veo algo, la reacción exagerada y por eso os lo quería exponer aquí porque digo, yo cuando lo vi dije, no sé, o sea, no me parece tampoco algo súper fuera de lo común ni que vaya esto a generar yo qué sé, que los chavales vayan a ser demonios de mayores, ¿sabes? No, No, no es no, lo que me no, parece, no, porque no. como decís, creo que ni siquiera saben lo que hacen y lo ven incluso parte como el juego, como una broma, como un... Yo lo veo un poco así. Como un gesto normal, pero si los niños aquí les das una patada y fingen, y en realidad no creen que están engañando. Ellos fingen y se tiran al suelo los del fútbol porque lo hacen los mayores, pero no van a le voy a sacar tarjeta, os voy a desestabilizar. Lo hacen y ya está. Y eso que dice Jacobo se analiza. Es decir, eso yo no lo veo en redes sociales todos los días, como los mayores están enseñando a no jugar al deporte, a tirarse, a engañar Sí, al engañar. árbitro, engañar al sistema, engañar al deporte. Eso no se dice todos los fines de semana, en todas las categorías inferiores. No, y se elogia porque, joder, los argentinos es como compiten en fútbol, en baloncesto, no sé qué, con qué cancheros, qué tal, se elogia, ¿sabes? O sea, ese engaño, ese estar comiéndole la oreja al contrario, al árbitro, tal. O sea, es que las señales son, para un niño es normal que no filtre y que crea que todo vale. Pero ya te digo, a mí me han visto, yo pues le tiro con el balón a la cabeza, tal, no sé qué. Y evidentemente, yo antes de todo eso, pues tenemos unas charlas, yo tengo charlas previas, ¿no? Explicando el concepto de lo que es el streetball, lo que les puede ayudar y que sirve para pasárselo bien, no para enfrentamiento, ¿sabes? Entonces, yo no creo que el baloncesto se esté manchando, ¿no? Sí, O eso. corrompiendo, ¿no? No lo creo. Creo que siempre ha sido así. Antes se escupían a la cara, antes se pegaban muchísimo más. Barbaridades, ¿no? Yo creo que ha ido a mejor. Lo que pasa es que también ha ido a mejor el que la gente quiera ganar dinero en redes sociales y su publicación tenga millones de visitas y gane pasta. Sí, y es más fácil decir, uy, qué mal está todo, ¿no? Que decir, oye, pues me da igual. Igual dices me da igual y se te echa alguien a decirte pues cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. Sí, oye, a mí no me Vale. molaría que sacaran sin mi consentimiento a mi hijo jugando a baloncesto y con los otros ahí personalmente. Lo que pasa es que allí es como el show, todo vale y tal, pero yo creo que hay que proteger también un poco más a los niños, ¿no? Bueno, no creo que te sea tampoco eso. Uy, No sé. Jacobo, también, madre mía. Yo es que cómo soy. estamos. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy. O sea, no me gusta mucho el postureo en redes sociales y cosas de Ya. estas. Entonces, quiero que, pues yo qué sé, cuando yo tenga un crío, pues le sacaré foto y se la mandaré a mi madre, a la abuela, no sé qué tal. Pero publicar vídeos suyos que todavía no tiene el consentimiento, ¿sabes? Y todo eso, pues Ya. no sé, ¿sabes? Que los niños también tengan un poco de privacidad. Sí, entiendo. Sí, es verdad. Me refiero a eso. Seguramente sí, por ejemplo, con mis sobrinos nunca subiría una foto ni cosas así, porque no, tampoco le veo sentido. A ver, cambio de tema, cambio de tercio, porque me ha sorprendido bastante las declaraciones de Dejounte Murray rajando de San Antonio, pero todo viéndolo como si le hubieran querido hacer la vida imposible. No lo he entendido, es que es un texto bastante largo, pero dice cosas como que le trajeron a un base argentino para jugar delante de mí, intentan romperte, quieren que te destruyas a ti mismo, o sea, todo trabas.
dice que estuvo allí 6 años, que siente que le draftearon, pero sentía que todo lo que le rodeaba por venir de un barrio chungo, digamos, iba a arruinar la reputación de lo que representan los Spurs. Séquito de 30 personas fumando y bebiendo. Comencé a crecer, pasó el primer año, fui arrojado al fuego en los playoffs. El segundo año que vieron que volví, obviamente cada vez más fuerte, cada vez mejor, y eso fue el año en el que quité el puesto a Tony Parker. Luego dice que Tony Parker, en vez de ayudarle, lo que hizo fue marcharse a Charlotte. Bueno, todo lo que dice es malo. Es que no he leído ni una sola palabra buena de DeJounte Murray hacia San Antonio, ni hacia Popovich. O sea, sin llegar a nombrarle, directamente también está hablando mal de él, ¿no? Porque es como... No sé, Marcos, si te ha sorprendido las palabras estas de DeJounte Murray, no sé si es un conspiranoico que cree que todo el mundo está en su contra, pero he flipado bastante al leer esto. A ver, a mí me lleva sorprendiendo bastante todo el año, ¿eh? Yo creo que tanto los Spurs como Popovich, como comentabas, hicieron un gran trabajo con él de contenerle, ¿no? Porque parece que este tío llega a Atlanta y se le fue completamente la olla ya desde verano. También tuvo problemas, creo que eran con Banquero, me parece, de los Magic. O sea, tuvo varios enfrentamientos con Rookie, creo que era contra los Rockets, me parece. No recuerdo ahora mismo el partido, pero creo que era contra los Rockets. O sea, le veo una actitud muy diferente a la que estaba acostumbrado, ¿no? Es como si estuviese comedido en los Spurs hasta ahora y ahora hubiera pasado, no sé, a ser otra persona, ¿no? Y ya después de estas declaraciones, que las estuve leyendo eso hace un par de días, la verdad que, no sé, un mínimo de tono de agradecimiento, ¿no? Porque al final también, si DeJounte Murray es el jugador que es hoy en día, en parte es gracias a los Spurs, que todo el mundo sabemos que es un equipo que desarrolla muy bien a los jóvenes. Evidentemente no tiene nada que ver el DeJounte Murray que entró a la NBA con el que es ahora. Y no sé, yo creo que un mínimo de agradecimiento, y lo que tú decías, que es que tú lees la declaración, que es bastante larga, pero es que son palo tras palo tras palo tras palo. Sí, como si hubieran estado... Eso es, sin nombrar a Popovich, pero vamos, haciéndolo sin decir su nombre, básicamente. No sé si esperabais esto vosotros, Jacobo, Lennon. O sea, como que cree que todo el mundo está en su contra, ¿no? O sea, un poco como que le hicieron la vida imposible cuando ha sido All-Star, ¿no? Por ejemplo, gracias a... Yo tengo una teoría sobre estos jugadores. Yo creo que no es el primero, no va a ser el último, y creo que esto pasa con los deportistas que se rodean mal. ¿Sabes? Cuando a lo mejor tú llegas rayado de un entrenamiento, joder, igual van a por mí, porque no sé qué, y en vez de tener un mentor al lado, alguien que le aconseje, no, mira, déjate de jugar, tú vete a jugar al baloncesto, que esto no ha pasado así, porque no sé qué, se rodea de palmeros que le dicen, sí, porque tío, tú eres el mejor, tú mereces tal. Entonces, alimentan un monstruo detrás de los entrenamientos que al final pasa lo que pasa, que al final todos son unos niños, en realidad, son unos adolescentes mayores, con dinero, ¿sabes? Entonces, les falta ese punto de madurez que mal guiados siempre terminan en estas cosas, tío. Sí, un poco como haciéndose el pobre, vengo de barrio, van a por mí porque vengo de barrio. Al revés, ¿no? Te han dado la oportunidad. Lo estaba mirando ahora, el puesto 29 lo escogieron, que tampoco es que llegara siendo, no. Yo tampoco sé su trayectoria universitaria o de dónde viniera, pero en principio en puesto 29 tampoco estás como para reclamar demasiado, y más cuando sí que te han dado la oportunidad, ¿no? En 6 años te has convertido en tú un All-Star. Sí. Es algo más agradecido. Yo creo que es un 50-50, ¿vale? Lo que dice Jacobo es totalmente cierto. Las compañías, no sé el porcentaje, cómo están actualmente, pero hubo un porcentaje que no recuerdo la fecha, pero sí anterior a la actual, que el 60% de los jugadores, entre el 60 y el 80% de los jugadores, que dio pico en 80, se arruinaban después de sus carreras deportivas. Entonces, eso dice mucho de una persona a la hora de gestionar, o sea, prácticamente la vida, porque, joder, no gestionar el dinero que te va a hacer pagar tus cosas ganando tanto, sinceramente para mí, que eres un toyaco, viniendo de no tener dinero. Sí. No manejan poco dinero, precisamente, además. Porque si tú no tienes dinero, ya sabes lo que es no tener. Porque si tú has tenido toda la vida, vale, puedes derrochar y bueno, puedes justificar un poco, vale, lo has derrochado porque has venido haciendo eso toda tu vida, pero si no tienes,
Si no tienes y luego has tenido y, joder, no lo has sabido administrar, dice mucho realmente de tu educación con respecto a la situación. Y como bien dice Jacobo, todas esas compañías que son auténticos chupócteros de toda esa guita que se les va, no se suelen rodear bien. Y es una infección que tiene la NBA, es una infección que tienen los jugadores. Y pasa también porque vienen de esos barrios en los que a muchos les han regalado los estudios, pese a que te cuenten historias, ¿sabes? Sí, claro. Por lo tanto, no se han formado, le han regalado los estudios para que meta el balón en la canasta y ya está, y hagan a su universidad o su high school mejor, ganen más dinero y sus familias vayan mejor. Pero Estados Unidos tiene un gran problema con respecto a ese tipo de cosas y bajo mi punto de vista debería hacer más hincapié. Por eso esas declaraciones se sienten como cromos. Yo esto lo he escuchado de jugadores NBA, ¿vale? Y que realmente se sienten como cromos, se sienten como auténticos cromos de te cambio este por este y este por este, ¿no? Entonces llegan a congelarse, ¿no? Y más cuando empiezan a perder la pasta, empiezan a ser más mayores y llegan un poco, pues eso. Y un poco lo que ha dicho Marcos también, es verdad lo atado que estaba bien ahí en San Antonio, porque ha estado 6 años que no sabías que ese chaval era así. Porque Popovich es Popovich y tiene esa educación, pero a raíz de esto de que se arruinan y tal, creo recordar, no sé si fue a raíz de, pero creo recordar que a raíz de lo que le ocurría a Scottie Pippen, a Sean Kemp y tal, creo que la asociación de jugadores... sí, por medio de Fisher. Claro, tiene un programa que asesora que les enseña un poco a cómo administrar su economía. Bueno, Pau Gasol cuando llegó dio un curso sobre las mujeres de compañía, sobre... Sí, todo esto. O sea, es porque eso ocurre y está en la sociedad. Entonces... yo he visto a jugadores de la NBA comer en un restaurante de 5 estrellas con las manos, ¿sabes? O sea, con la ¿qué dices tú? Pero vamos a ver. Y no eran croquetas, ¿no? O sea... Y no eran croquetas, ni tampoco era pollo, ¿sabes? ¿Entiendes? Que dice, bueno, un pollo, una alita, ¿sabes? Que fried chicken. Sí, no, pero es verdad. Está un poco así. Un vikingo, ¿sabes? Claro, que tendrás una mesa como la de Batman, ¿sabes? Que para ir a la sal se te ha caducado el filete. Pues estamos hablando aquí un poco de ese tema de la educación y tal. El otro día... en la cancha de los Lakers es Shannon Sharpe, ¿no? El exjugador, ahora comentarista, analista de ESPN, pegándose gritos con Papá Morant, porque claro, tiene un rifirrafe con Dillon Brooks, Shannon Sharpe, un intercambio de palabras, ya Morant también se da por aludido, va hacia él, bueno, le dice que te jodan, que te vayas de aquí, y acaban los dos pegándose gritos en la cancha. Esto tampoco es muy normal, ¿no? Sí que lo es. O sea, no sé qué relación tienes con Estados Unidos, ¿vale? Pero yo te voy a decir la situación de un negro en Estados Unidos que no es de Estados Unidos. Tú vas y dices, joder, ves la tele y dices, joder, qué guay, pues cómo molan los negros, ¿no? ¿Sabes? O sea, y vas allí y de repente, cuando estás ahí en Estados Unidos, dices, hostia, yo quiero irme con los blancos. ¿Por qué? Porque son más civilizados, son como aquí. Allí es todo, los negros, tío, la sensación que tienes... lo que estás diciendo. La sensación... Pero dije sin salirme, ¿sabes? Como soy negro, digamos que puedo... ¿No? No soy racista. Vale. Bueno, en fin. Ellos... Claro, o sea, puedo, ¿no? Tengo patente de coso para esto. Bueno, el tema está en que allí la comunidad afroamericana es muy agresiva, generalmente, a no ser que vengan de familias más conservadoras y con dinero, ¿vale? Yo me refiero a más de barrio o de tal. Son más agresivos, se hablan mal, es como están siempre como a la defensiva. Es verdad que muchas veces ves cosas que
no son para tratar aquí, es normal que a lo mejor estén así. Pero no tienen los modales adecuados que puedes tener aquí, ¿sabes? Entonces, cuando tú me dices, Papá Morán ha discutido, es que eso pasa a la que te das una vuelta, ¿sabes? O sea, y es así, y hay una diferencia racial que es abismal. O sea, no, tienes que ir y verlo. El padre de Gordon Hayward no se habría puesto a pegarse gritos. Yo te digo que el padre de Gordon Hayward, claro, con el de Wagner, o bueno, Wagner no, el de los gemelos, estos de Orlando, por ejemplo. Incluso con los padres de Shane Battier, que Shane Battier venía de otro sitio, ¿sabes? O sea, era como burgués, ¿sabes? O sea, venía de pasta, de gente de pasta. O sea, no sé si vosotros, si Marcos o Lennon, ¿me entienden lo que les digo si han estado allí? Ya sí, bueno, es que no sé cómo decirlo. Fuera de cámaras lo diría más crudo. No, bueno, yo podría contar aquí fuera de cámara. Marco, que empiece. No, que entiendo perfectamente lo que dices, pero que también es un tema complicado de tratar, ¿no? O sea, sí. Aquí se vale decir todo lo que queráis, No. Hay muchísimas. Tampoco, pero me refiero que... Sí. Pero vamos, que te entiendo perfectamente. Y no voy a entrar en ese charco, por si acaso. No entres. Yo debuté allí, ¿vale? En Estados Unidos, en Filadelfia. A ver, ¿cómo explicarlo? Todo el mundo se creía que tú eras de México. Primero porque no saben dónde está España. Sí, eso es verdad también, tío. Sí. Directamente. Entonces, ellos ya juegan, pero Estados Unidos no solo en lo que estamos hablando. Si tú ves las películas, Estados Unidos son los mejores haciendo películas. Si tú ves las Olimpiadas, Estados Unidos son los mejores. Ellos tienen que ser los mejores, ¿vale? En todo, en absolutamente todo. Y ya da igual si blancos o negros. Estados Unidos tiene que ser el mejor. Entonces, eso lo tienen por ver, ¿vale? Entonces ya cuando vas a esos barrios, se plantan las Jordan y están ahí en su casa, tal, no sé qué, llegas tú, estás flipando, ¿sabes? Tú aquí, pero ¿quién cojones eres? ¿Entiendes? Vienes aquí, ¿sabes? Aquí, que esto es nuestro. Y encima no ya estás jugando al baloncesto, ya estás en Harlem, Brooklyn, Bronx, ¿sabes? Donde no puedes estar. O sea, yo si no voy ahí con mis compañeros de equipo, no entras. Inviable, totalmente inviable. Donde ves en las esquinas a los otros vendiendo piedras de cristal, ¿sabes? Pero no para colgantes, como los encontramos aquí, ¿sabes? En la playa. Entonces, claro, tú ahí tienes también que entender que se han criado sobre eso, ¿vale? Entonces, tú para dedicarte a eso profesionalmente, si tienes 2 dedos de frente, es inviable que lo hagas. Para criar a tu familia. Para criar a tu familia. Es inviable que lo hagas. Te buscarías un trabajo, barrería, lo que sea, lo que fuera, ¿no? Entiendo que en un alto porcentaje nosotros lo haríamos, o en su totalidad. Los que están aquí, no hablo de los que están fuera, ¿no? Entonces, claro, si tú a los 5 años le pones a ese pavo siendo millonario, claro, el concepto y la base no es la tuya, que tú no lo harías. ¿Sabes? Es la de un pavo que su prioridad ha sido ser un hustle y pillarse oros para estar de puta madre y chuscar todos los días y fumar hierba. ¿Vale? Entonces cambia mucho el tema. Y respecto a Papá Morant y a el señor Sharp, no sé, pero Papá Morant es como muy protector, ¿no? Siempre está detrás. Ya tiene una edad, ¿no? Déjalo volar. Igual no debería meterse en estos fregados, ¿no? No debería dejar. Es que es la sensación de ese padre que va a ver, justo lo que estábamos hablando antes, que va a ver a su hijo, ¿no? Y está detrás, pues dale que te pego, ¿no? Porque al final el otro es un señor del público. No quería nombrar a LeBron James. Hay quien decía aquí, ¿no? Que LeBron lo ha defendido. Defendió a Sharp. No quería meterme aquí ya en este charco. Dije a los del chat, querido chat, que no iba a hablar de LeBron. No sé si lo queréis sacar el tema, pero salió LeBron James y dijo que nada, que es su colega, que lo va a defender siempre. Y a mí, sinceramente, no me parece algo tan raro. O sea, que dijera esto, ¿eh? Yo veo bien que a este hombre se le expulse, que lo hubieran expulsado del partido, que no hubiera continuado sentado en su butaca.
Pero que salga LeBron James y diga que lo va a defender, es que es su colega. Si le vas a hacer esa pregunta, sabes lo que te va a responder, ¿no? Tendrá que decir otro, ¿no? Otra persona tendrá que ser la que diga que se le castigue a esa persona. Entonces, como si ahora me dicen que castiguen a Marcos porque se ha puesto la camiseta blanca. Pues no seré yo el que lo diga, ¿no? Igual el que quiere que se castigue eso sería el que lo tenga que decir. ¿Me he explicado? Fatal, ¿no? Más o menos. Te hemos cogido. Te hemos cogido, pero igual va a haber que... Te estabas yendo, ¿eh? A lo mejor alguno del chat ahí tiene que tomar el jarabe, ¿sabes? Yo lo de la camiseta blanca ya me perdí, tío. Ya... Sí, yo con la camiseta blanca sí que no te he cogido, tío. Sí. Pero... Yo digo, estoy viendo las caras aquí, esto de algo no está quedando claro. Pero bueno, ha quedado claro que tú defenderías siempre al de tu equipo, pasase lo que pasase, y luego el juez ya que diga lo que tenga que decir. Si juegas en tu cancha, ¿no? Sí, además, con tu público vas a defender a la persona que va a verte a ti a jugar todas las semanas 2-3 veces. Vale, pues esa pregunta te la hago. Entonces, claro, el padre de Ja Morant defiende a su hijo, ¿no? Entonces, claro, ahí... ¿qué pasa? Pero es que yo creo que el padre de Ja Morant... Conflicto. Claro. Conflicto. Es complicado, es complicado. Yo creo que se extralimita, tío. Es como, a mí me recuerda un poco ¿cómo se llama? Al padre de los Ball, al típico... Sí. Yo pensaba también en él. Es completamente ese estilo. Joder, que tu hijo ya está en la NBA, que está muy bien que le vayas a ver, pero de estos padres que les gustan mucho los focos, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que en breve va a sacar una marca como la que tiene el de los Ball con las 3 Bs y tal, porque le veo... O sea, yo veo al padre de Morant y veo al padre de los Ball, tío. O sea, me parece el mismo perfil de padre, mítico lo que decías tú, ¿no? Mítico padre pesado que hay en todos los sitios. Lo que pasa es que, claro, está a un nivel NBA y, claro, con cámaras, que se le ve, pero a él se le ve que le gusta ser protagonista, ¿no? No es típico padre como el padre de muchos jugadores que les va a ver y ni siquiera sabes quién es el padre, ¿no? Entonces, a mí... incluso me cansa un poco, ¿no? Este protagonismo, cuando el protagonismo, evidentemente, es el de tu hijo. El de Doncic el otro día le enfocaban, estaba ahí en la de Mark Cuban, ahí, estaban haciéndole un sándwich a un señor, que no sé quién era. Había otro tío que era más pequeñito ahí en medio, y él ni miraba la cámara, ¿eh? O sea, yo creo que era el típico que sabía que le estaban enfocando y estaba así. Pero es que nadie sabe quién es el padre de Doncic. Claro, nadie. La madre sí, pero el padre no. La madre es más polémica y tal. Y aparte que está de buen ver y es así más espectacular y siempre le enfocan ahí. Jacobo. Pero vamos, lo que yo quiero decir es que la Barbol, yo lo entiendo lo que hizo. Aunque luego todos les tenían manías a sus hijos, yo entiendo lo que hizo porque fue como crear un producto y crear atención y todo eso, porque todavía no habían llegado a la NBA, si desde que estaban en el instituto ya estaba ahí, pero este no. O sea, si Ja Morant es una estrella, ¿qué cojones estás haciendo? Pero bueno, yo creo que esto, y Jacobo, tú lo has debido ver, yo creo que esto siempre ha existido, ¿no? Tú vas a ver un partido de fútbol ahí juveniles y ves ahí a los dos mandangas que se van a pegar, ¿no? Y si nos vamos atrás, mira, el padre de ese, tú fíjate cómo tuvo a sus hijos, el padre Michael Jackson, ¿no? Yo creo que esto siempre ha existido y yo creo que estos capítulos los vamos a ver. Luego cada uno tenemos evidentemente nuestra opinión y actuaríamos con nuestros hijos de una determinada manera, ¿no? Luego también hay que verse en esas situaciones. Yo soy de los que me quedaría al margen. O a lo mejor incluso hasta ni entraría, ¿no? Porque digo, mira, porque si a lo mejor entro, le tengo que romper la nuez. ¿Sabes? Entonces, claro, me cojo y me voy, ¿sabes? No veo el partido, lo veo por televisión, no lo sé, ¿sabes? Nah, esto ha sido una absoluta coña, ¿eh? Yo he ido a ver a mis chavales que entreno y estoy ahí, ¿sabes? Ni hablo, es que ni tal. Yo me dedico a analizar y a ver los movimientos y a mí, si pita el árbitro, le han pegado y no ha sido falta, lo que sea, uno dice, hijo puta, es que por aquí me entra, imaginaos, ¿no? Las veces que me lo han dicho jugando, ¿no? Entonces, al final, pues cada uno tiene, pues eso, su naturaleza, su instinto, tal, no sé qué, y yo creo que eso siempre miramos un poco, ¿no? Con lo que estábamos diciendo de Europa, NBA en Europa, tal. Es que me parece impensable que salga un tío aquí en mitad de la cancha a pegar gritos, que los jugadores se vayan a poner y que salga el padre de otro, de Claver, por ejemplo, a decir, pero ¿dónde vas con mi hijo? Tú imagínate
Imagínate la madre o el padre de Petrovic, ¿sabes? Que escupía la peña, ¿sabes? Escupía de tu, imagínate, no, tiene que salir ahí con metralleta, pues. Sí, sí, sí. Matan, ¿sabes? Sí. No, Bueno, tú has dicho las madres de Claver, los padres de Claver Jones, como sean como el hijo, va, lo único que dirían es: haz el favor, mira a ver si no te importa, no le haga falta que le vas a hacer daño al niño, porque son así pecho frío, ¿sabes? Pero bueno. Ay. Imagínate el padre de Iniesta ahí, en la final del Mundial, que marcó Nah. gol y él hizo golazo. Campeones del mundo. ¿Sabes? Así, Mi hijo. Mi Es hijo. mi hijo. Sí, de infarto no muere. No, Pues no. nada. No sé si tenéis más. No quiero robar más tiempo. No sé si tenéis ahí más, que es tarde. Lo que queráis, ¿eh? Claro, si quieres. Tú mandas. Si tú ¿Seguimos? tienes que echar la última, la echas. Os voy a sacar mandas, tú mandas. el último tema, ¿vale? Que lo tenía aquí, que como es más o menos de hoy. Aaron Gordon, preguntado por si se presenta al concurso de mates, dijo que si le invitan al All-Star, que si él juega al All-Star, que él va al concurso de mates. ¿Le invitáis al All-Star a Aaron Gordon? Con tal de... De una. Yo ahora luego voy vehemente, que lo digan ellos que son más tranquilos. Voy vehemente. A ese tío se le han robado 2 premios del concurso de mates. A ese tío hay que ponerle el nombre del concurso a Aaron Gordon, ¿sabes? De mates. Tranquilos. Por favor, no quería esto, ¿eh? No quería esto. Pero Jacobo. Es que me caliento con esto, Aaron ¿os Gordon. parece una buena idea? Me parece una buena... Y es que esto no lo había pensado, pero es una buena motivación que solo jugadores que hayan sido escogidos para participar en el All-Star puedan a la vez participar en los concursos, siendo votados a lo mejor también en otra votación aparte, también por las personas. Sí. No sé, a mí me parece muy interesante esto, ¿eh? No sé cómo lo veríais. Hombre, pues depende a quién invites. Claro, un concurso de triples igual te queda más descafeinado. Jacobo Es que es una está buena caliente, ¿eh? Jacobo Sí, está sí, caliente. es que yo estaba esas 2 madrugadas diciendo, es que no me lo puedo creer. Es que Nate Robinson, que vale, que es No, bajito, es que que lo se nota intenta, mucho. ¿sabes? Y lo que sea, pero joder, es que el otro acaba de saltar un pony, ¿sabes? Ahí de peluche, ¿sabes? O sea, es que el tío ha hecho cosas increíbles y al final ha tenido que poner buena cara y se los han robado, ¿sabes? O sea, es que me parece que él tenga que poner esa condición para que por lo menos le respeten un poco. Y seguro que le van a volver a robar el tercer concurso. Pero con tal de hacer un All-Star, o sea, un concurso de mates mejor, ¿sacaríais alguna de las estrellas para meter a alguien tipo Aaron Gordon? ¿O alguien del estilo? No sé. Bueno, tendríamos quizás a Zion, podríamos votarle, ¿no? Podríamos votar a muchas estrellas, pero alguna sí que hace mates que no fuera tan estrella. A ver, yo es que es complicado, ¿eh? Pero en el caso de, es lo que decía Jacobo, en el caso de Aaron Gordon, yo creo que es que se le debe, ¿no? Ya no digo el título, que para mí también, pero por lo menos la oportunidad de tenerlo, ¿no? Porque es que al final es lo que decía yo, y también lo estaba viendo, y es que decía, pero como este tío no está ganando, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo que no, quizá a lo mejor no popularizar esto de las invitaciones, pero sí que en determinados casos. Y es que yo creo, vamos, lo que yo opino, que en este caso se debería hacer sí o sí, porque la NBA le debe esta oportunidad. Ya no te digo que le vayan a regalar el concurso, pero por lo menos que le den una oportunidad que menos, ¿no? ¿Crees a mí me parece que... muy... Te iba a decir, Lennon, o sea, ¿crees que ahora habría cola quizás si hacemos esto para ir a los concursos en vez de lo que está sucediendo ahora? Podría pasar al revés. Yo creo que has planteado una cosa muy buena, que la gente votara sobre esos matadores, ¿vale? Libremente, que no los asignaran como se han asignado. Venga, como sois rookie, vais ahí y rellenáis huecos, ¿vale? Que ha habido años de concurso de mates de vomitar, ¿sabes? Realmente, Sí. de qué estáis haciendo. O sea, los años de Griffin a mí... Vale, sí, muy bien, la picas y tal, pero muy bien. El año de Lavin y Gordon, en la que el mundo fue la hostia, ¿no? Con respecto a NBA. Bueno, mis compañeros de equipo habían hecho esos mates, y os los puedo enseñar, con 14, 15 años en 2006. ¿Qué 2006. dices? ¿Qué Sí, sí. dices? Qué bueno. Yo el movimiento de Kyle Irving está grabado, lo tenéis en internet, que él hace por detrás, que hace por detrás, en el concurso de mates que patrocina Jordan, que va de blanco estrella, 2006, está en internet. Entonces,
Cuando nosotros realmente vemos esto, tampoco nos emocionan, porque realmente la información de los mates de Gordon y los mates de Lavin la cogen de la calle. ¿Para qué? Para esas invenciones. Todos los movimientos espectaculares realmente se han cogido de la calle. Y los highlights y lo que más os gusta, Jason Williams, tal, de puta madre, no sé qué, viene de la calle, viene de Pero la invención. un momento, por ¿no? favor, Lennon. Dime. Me acabas de decir que los reyes son los padres. O sea, ahora mismo mi alma se está rompiendo. Pero bueno, puede No, ser. pero, Está todo escucha, inventado. Escucha, Jacob, ahora mismo, como vea esto, un crío, ¿qué pasa, tío? Me cago en la mar. No, escucha, Jacob ya está liando, ¿eh? No, Madre mía, que si los negros en Nueva York. Cuidado, no He sigas, dicho, no sigas, no he dicho sigas No le piques, afroamericanos. no le piques, Afroamericanos. No le no piques, no le sigas piques, alimentando. que se entiende Entonces, con nada este hombre. Sí, sí. desde, no recuerdo el año, creo que 2016, 2017, se celebran en la Fanzone concurso de mates de Street Bowler fuera del All-Star, ¿vale? Justo en los aledaños de donde se celebra, en la que Lavin, Gordon están ahí sentados, ¿sabes? Anotando. Sí. Sí, sí, No sí. sabía yo esto, me cago en Sí. la leche. Y mis compañeros después se ponen esto y se van al NBA 2K a grabar los mates del parque y a imitar los de LeBron, porque LeBron no va a ir allí. ¿Vale? Todos estos movimientos que se hacen y que podéis hacer en el parque y que son movimientos, ¿no? que digamos que nuestra profesión lo hace en sustitución. O sea, ¿Dónde se pueden ver? sí. ¿Dónde se puede seguir? Yo te puedo decir matadores. O sea, ¿en directo o matadores. algo se pueden seguir partidos y cosas así? ¿O... No. Entonces, para mí realmente decir quién es el mejor matador del mundo no sería un jugador de la NBA ni por asomo. Pero ni por asomo. Claro, también el All-Star es el concurso de mate dentro de la liga de la NBA. Ese es el concurso de mate. Entonces, es totalmente lícito que vayan jugadores de la NBA. Y el rollo es que lo hagan ellos. Pero son los mejores matadores del mundo, porque cuando cogen y dicen hemos ganado el anillo, somos los mejores del mundo, ¿no? Entonces, yo lo que haría realmente sería, para que esos concursos cogieran aliciente y realmente apretaran a los jugadores de la NBA a esforzarse más en esos concursos de mates, yo lo abriría a Street Bowlers. ¿En serio? ¿No? O se podría hacer una categoría, ¿no? Se podría añadir. No, ni categoría ni hostias, ahí a cara perro. Pero uno Street contra Bowler luchando otro. contra Porque... un jugador NBA. Claro. Pero si ya pasó, no iba a pasar también con Pasó en la concursos CB, con concursos y concursos de triples también. Pasó en la CB también. Sí, por eso, que venga, ahí tú te ganas los duros, pues ya está. Y que por lo menos si se lo lleva un Street Bowler, seguramente que el premio en metálico lo va a apreciar más que el que no quiere ir. No me parece mal como para subir el show, pero lo que yo decía, por ejemplo, es, tú le aseguras a un chaval que se presenta al concurso de mates que va a estar en el All-Star, es decir, un Lavin de la vida, otra vez, Lavin nadie le va a votar para el All-Star, Lavin no va a ser el All-Star. Entonces, tú te aseguras que te va a hacer un buen show el día de los mates y a la vez, oye, te has ganado tu plaza para jugar el partido. Mola, eso mola. Pero si hay gente, que está en el All-Star y está comiendo pipas, no hacen nada. Sí. Nada, porque no se quiere lesionar, porque tienen que meter 50 toda la noche. Te llevas a Lavin que la pique, coño. Sí. Acabamos de hacer... ¿No? De hacer grande el All-Star, otra vez. Sí. Creo que hemos dado con la tecla. Bueno, yo sirvo para el All-Star también. Yo puedo estar en la banda haciendo con los colegas. Eso siempre me ha molado, tío. Tiene un rollazo ahí de ¡ay! Que se caen ahí. Eso me encanta, tío. Me encanta. Te voy a llevar, Jacobo. Te vas a venir conmigo. Cojonudo. Pues, chicos, una vez resuelto el tema del All-Star, oye, muchísimas gracias. Es que me quedaba aquí toda la noche, de verdad. Ya te pasaré videitos. Y para que veas. Creo que es la tertulia más larga que hemos hecho. De normal quiero hacerlas de 1 hora, pero como estamos aquí tracatrá, de verdad que muchísimas gracias, que ha estado muy bien esto. Que es un placer enorme. Muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias, Lennon.
Jacobo, nada, de verdad, que os dejo en paz, que os doy un aplausazo. Chat, por favor, aplausazo para mis 3 amigos. Nosotros también. Y que os espero prontito para tener más charlas como esta, tan entretenidas. Oye, sacar más temitas, ¿vale? Cuando quieras. Un beso. Un placer, un Un placer. placer. Un placer, Buenas noches, compañeros. Chicos. Descansad. Nos vemos. Un abrazote.